Y si de teatro y de mujer estamos hablando con quien está golpeando el micrófono, como si no supiera qué hacer en una radio. La profesora Cristina Demo. ¿Cómo le va, Cristina? ¿Qué tal? ¿Qué tal, María? ¿Quién ¿Qué va tal, ganando? oyente? ¿El micrófono o usted? ¿Cómo? ¿Quién gana, el micrófono o usted? No, el micrófono, por supuesto. Lo que pasa que, bueno, como todo teatrero, claro, está en estamos movimiento. gesticulando. Claro. Especialmente hoy, que es el día de... No hoy, sino que apenas fue el 6 de octubre, Ajá. efemérides. Empezamos con 2 efemérides. A ver. Que ya hemos hablado de esto, pero hoy, sino como si fuera hoy. Como si fuera hoy, el 6 de octubre, fue el Día Nacional del Circo y del Teatro Rioplatense, en homenaje y conmemoración al nacimiento de don José Pepe Podestá, claro, que nació en Montevideo en el año 1858. Y bueno, ya hemos hablado mucho, pero no quiero dejar pasar lo siguiente. Fue acróbata, por eso, mirá, ¿no? Claro. Toda la familia cirquera. Payaso, pero además payaso modelo del cómico rioplatense. Y esto se fusiona, este payaso se fusiona con con la figura suya de payador. Payador de temas obviamente nacionales, cantaba canciones rimadas sobre temas de actualidad en aquella época. Claro, mirá. ¿No? E incorpora, y eso es lo nuevo, incorpora la crítica social a través del humor. Mirá qué bueno. Y por eso se lo Debe dice... haber sido un precursor en estas cuestiones. Un precursor, claro, es el precursor. Claro. Por eso él se crea a partir de él el famoso circo criollo, claro, dividido en 2 partes. La primera, lo típico del circo, acróbatas, payasas, malabaristas, músicos. No había animales en esa época del circo, ¿sí? Sí, había animales. No. Vos sabés que contaban... Bueno, yo pensé que en ese inicio había animales, sí, había animales. Pero lo importante era, bueno, toda la cuestión circense, claro, de malabaristas, payasos, músicos. Y entonces él, en esa segunda parte, como la función dividida en 2, en esta segunda parte hace payadas, claro, ¿no? Las empieza a interpretar. Ya no es una payada solamente con la guitarra, sino que con sus dotes actorales le va incorporando gestualidad. Qué bueno. Y cuando él interpreta por primera vez el Juan Moreira, obra de Eduardo Gutiérrez, que salía en folletín, ahí se considera que nace el circo criollo, claro, nuestro circo, y que además las canciones y muchos temas, poesía gauchesca, se fue difundiendo a través de la tarea del circo en nuestro país. Porque ¿quién tenía acceso a libros en esa época? Claro. Sí, por supuesto, la oralidad era importante en la poesía gauchesca. En esa época el circo te entretenía, pero también te educaba. Te educaba, te informaba, claro, te daba... Era un poco los diarios de hoy, claro, en el sentido que, bueno, había una crítica a la situación de la época, pero siempre a través del humor. Claro. Eso sucedió entonces, 6 de octubre, Día Nacional del Circo y Día Nacional del Teatro Rioplatense, en homenaje a don Pepe Podestá. Y el 8 de octubre, o sea, ayer, ayer, claro. Ayer se considera el Día del Teatro Latinoamericano. ¿Por qué? Porque en ese... no sabía que existía esa fecha. No, acá mirá, tenemos fecha para todo. Usted lo quiere, usted lo tiene. Tenemos el Día del Teatro, el Día Internacional del Teatro, el Día del Actor y de la Actriz Nacional, el Día del Teatro Rioplatense, y ahora le agregamos desde el año 1968. Hace un montón. No, en realidad es posterior, pero en el año 1968, un 8 de octubre más precisamente, se lleva a cabo el primer festival de Manizales, Colombia, el primer festival de teatro Manizales, Colombia, mira, claro, que tiene una gran importancia en toda América Latina. Y en la Argentina, con Juan Carlos Gené y el CELCIT, que es el Centro de Investigación de Teatro Latinoamericano, lo promovió. Y bueno, como que los elencos nacionales se disputaron la presencia ahí. ¿Y por qué? Porque primero fue el más importante. Segundo, que es el único festival que nunca dejó de llevarse a cabo.
Entonces tiene una gran trascendencia, una Claro. gran importancia. Y otra, digamos, ¿qué le sumamos a esto? Que los gobiernos de los distintos países que participan apoyan y subvencionan la ida de los elencos a ese festival. Entonces, imagínate. ¿El festival va rotando? No, siempre se realiza siempre, en Colombia ajá, y en Manizales. ajá. Y además no solamente festival en cuanto a puestas en escena, Ujú. sino obviamente ponencias, Claro. y ahora se abrió un poco la apertura, digamos, no solamente de teatro convencional, sino las distintas formas del teatro, desde una performance, Claro. stand-up, bueno, todas las nuevas formas de teatro están presentes en este festival latinoamericano. Y por eso hoy tenemos el Día del Teatro Latinoamericano. Por eso, un poco viste que nosotros somos muy de copiar Europa, ¿no? Así dicen. Para el Día Nacional del Teatro, el Día Internacional del Teatro, siempre un actor o un dramaturgo importante europeo escribe un manifiesto. Sí. Y en este caso también, yo solamente voy a leer el final de este manifiesto para el año 2023, que en este caso estuvo a cargo de la actriz y dramaturga uruguaya Marianela Mora. Voy a decir lo siguiente, lo que ella escribió. Sí. Por supuesto que... Estoy buscando algo para hacerte una pregunta, bueno, pero no me acuerdo el nombre, entonces lo estoy buscando. Espero poder contestarla. Sí, si no, por supuesto la buscamos juntas. Bueno, perfecto. Por supuesto que hace como un análisis de la situación de precariedad del trabajo del actor, del teatro independiente, la falta de apoyo, los costos, lo que fue la pandemia. Pero como siempre, el teatro es muy optimista. Somos muy optimistas e insistimos, resistimos y persistimos en la idea de hacer teatro y sobre todo teatro independiente. Y dice Marianela Mora, un texto resuena, un elenco resuena, un montaje resuena. Somos escenario que manipula lo histórico en la columna vertebral de este continente, sin abandonar la esperanza. Eso es el teatro. Sin abandonar la esperanza. Y por eso insistimos los teatreros. Siempre hay una esperanza. Mejor que nunca decir la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Así que bueno. En este caso es lo último que se baja del escenario. Exactamente, es lo último que se baja. ¿Y por qué? Dice que manipula lo histórico. Somos escenario que manipula lo histórico. Manipulación no en el sentido de cambiar, no, claro, ¿no? Sino en el sentido de operar, de trabajar sobre la historia, sobre la memoria, sobre los grandes personajes. Si nosotros tenemos que hablar de teatro latinoamericano, tenemos que hablar de las grandes capitales digamos, de esta América Latina, ¿no? Teatro en Chile, teatro en Colombia, teatro en México, teatro en Buenos Aires, por supuesto, en Ecuador. Las grandes capitales y las grandes ciudades de América Latina, todos tienen maestros y grupos que persistieron a través de los años, ¿no? Así que, bueno, un gran saludo para los que hacen circo, para los que hacemos teatro en el Río de la Plata y, por supuesto, al teatro latinoamericano. Pero yo no sé si hay que cortar o no. No, todavía no. Pero vamos a volver... Pero te puedo hacer una pregunta. Si quiere, quiero dos, pero una ¿dos? que tiene que ver con esto. Ah, bueno. No, porque me quedé pensando. Sí. Desde el desconocimiento total. En otras capitales de otros países de Latinoamérica, ¿hay tanto movimiento teatral como en Buenos Aires? ¿Tenés idea? Te puedo decir La Plata. Claro, bueno, sí. Es una de las ciudades. Sí. Hay teatro independiente, por ejemplo, en México, en la ciudad de Guadalajara. Ajá. Más allá del Distrito Federal, ¿no? Ciudad de México, sí. En Guadalajara. En Chile, en Santiago, por supuesto. En Santiago hay mucho teatro. A ver, ¿qué otra? Bueno, Montevideo, en Uruguay. Claro. También. Paraguay desconozco más por el lado de la música.
pero como Buenos Aires es único. Bueno, Colombia debe ser porque hacen este festival. En Colombia hay mucho, en Medellín hay mucho teatro, pero hace un tiempo lo escuchaba a Jorge Dubati y él comentaba que justamente el fenómeno teatral independiente es único en la ciudad de Buenos Aires. Mirá. No hay ni siquiera en Europa, porque en Europa lo que hay es teatro, pero teatro de la manera lo que nosotros llamamos teatro independiente, no tanto, sino subvencionado por el Estado en muchos casos, y sino por empresarios que subvencionan esos teatros. En teatro independiente como Buenos Aires no hay. Él llegó a contar en un año más de 500 obras de teatro independiente en un año en Buenos Aires. Muchísimo. Y la cantidad, no te puedo decir el número de teatros pequeños que hay en Buenos Aires, que no lo hay en otras partes del mundo. Por eso es un fenómeno. Los españoles cuando vienen acá, digo los españoles porque, bueno, el tema de la misma lengua nos acerca ahí un montón, se sorprenden de ver tanto teatro independiente, y no solo teatro independiente por hacer teatro vocacional, sino actores profesionales y de una calidad. Y actores que uno los puede ver en películas, en series, en televisión, que hacen teatro independiente. Más allá de que también hacen categorías hay. El teatro comercial sobre la calle Corrientes. Tenemos el Off Corrientes, que también es un teatro donde uno paga una entrada, pero es teatro independiente, hecho por grandes consagrados que a veces están también al mismo tiempo en la calle Corrientes, pero en el Off, digamos, ¿no? Haciendo teatro independiente. La mayoría de los actores de renombre hoy, que son grandes profesionales, nacieron del teatro independiente. Algunos nacieron del Teatro San Martín, otros del Teatro Cervantes, algún empresario, por ejemplo, no podemos dejar de mencionar a Rothenberg, un gran empresario teatral respetado por todos los actores. Durante la pandemia se rompió el lomo, iba a decir otra cosa, pero estamos en horario de protección, se rompió el lomo y nunca dejó de pagar el sueldo a sus empleados, desde el que vende las entradas al personal de limpieza y a los actores que ya tenía la obra para poner en escena. Y por ahí sorprende porque es un tipo joven, ¿no? Porque uno... Pero viene de una tradición, porque el padre también era empresario teatral. Cuando en ese momento el padre fue empresario teatral con Mirta Legrand, por ejemplo, y él recibió una herencia en el sentido no económica, sino en el sentido de vivir del teatro y para el teatro. Porque realmente es un empresario que además abre salas, pequeñas salas que tiene la generosidad de reacondicionarlas y darlas a elencos para que la pongan en funcionamientos con obra y sin condicionamientos ideológicos ni de tipo de obra que hay que hacer. Entonces todo el mundo reconoce y todo el mundo lo consulta, ¿no? ¿Qué habrá pasado acá? ¿Qué pasa que hay tanto grupo independiente en teatro? Algo de algún lado debe venir esa cuestión. Bueno, por un lado hay mucha gente que hace teatro, entonces de alguna manera como lo oficial o lo comercial a veces es autogestión. Porque lo comercial para calle Corrientes, te digo, nosotros hemos intentado, te estoy hablando hace 30 y pico de años atrás, donde los condicionamientos eran tantos. Ahora por ahí un poco cambió, pero el teatro en Corrientes, en la calle Corrientes, tenés que ser exitoso o te bajan de cartera a la segunda función. Entonces... Y tenés que tener un respaldo económico para alquilar la sala. Exactamente. Primero, acá mismo en La Plata, hay salas que si no tenés, no pagás lo que se llama derecho de sala, no podés hacer función, y es como un seguro, y uno lo entiende en las pequeñas salas porque se tienen que mantener de alguna manera. Y en la calle Corrientes también. Y el productor quiere, el empresario, es un empresario. Y como todo empresario, no quiere perder. No quiere dejar de ganar.
algunos, y otros quieren salir, digamos, empatados, pero nadie quiere perder. A pérdida no van a ir. No, Nadie. totalmente. Claro. Por eso también la autogestión. Claro. Y la autogestión en todo, en elegir la obra, en la dirección, en el vestuario, en la prensa, que es tan importante. Si no hay prensa, no tenés si público. Exactamente. Funciona mucho, por suerte, el boca a boca, sí. pero también funciona las pequeñas radios que difunden los grupos de teatro independiente, ¿no? Sí, sí. Y hay mucha movilidad, hay mucho teatro, se produce mucho teatro, se escribe mucho teatro. Entonces también eso creo que el dramaturgo que tiene necesidad de verse, porque el teatro, siempre lo dijimos, es para representar. Entonces el dramaturgo ofrece sus obras, también es eso, ¿no? En otras ciudades o en otros lugares del mundo hay dramaturgos, pero son como dramaturgos ya consagrados. De hecho, el ganador del premio Nobel se destaca porque es un dramaturgo. Esa era mi segunda pregunta. Bien. Bueno, ¿qué ibas a preguntar acerca de él? Si habías leído algo de él. Reconozco. Me extrañó que sea dramaturgo. Escribe poesía también, pero y creo que narrativa. Sí, pero es dramaturgo. Lo que sucede es que tiene muy pocas obras traducidas al español. Claro. Me contaba gente, dice, Mondadori ya está, dice, no da abasto con las imprentas claro. para traducirlo. Claro. Para que su obra se vea ya va a llegar. Ya va a llegar en España y obviamente por estos lados del Río de la Plata, ya va a llegar. Así que bueno, para nosotros, para los que hacemos teatro, siempre es una grata sorpresa que un premio Nobel sea, bueno, tenemos que pensar que Darío Fo, dramaturgo premio Nobel, Luigi Pirandello, premio Nobel, y también dramaturgo. ¿Lo conoces? ¿Te suena de algún lado? Suena de algún lado? ¿Algo leíste? Va a tener éxito ese chico. Sí, a mí me parece que sí. Vamos ahora sí un cortecito. Sí, cómo no. Cristina, ¿sí tomas agua? Dale. Vamos al último corte musical. Bien, volvemos ahora un poco a nuestros lares, a nuestra zona. No vamos a hablar de nadie de La Plata, pero es que sí tuvo mucha influencia en el teatro platense. Uh-huh. Y me estoy refiriendo a Guillermo Picone. Guillermo Picone, que murió hace unos años, un hombre de teatro, que nació ¿dónde? En Berisso, más precisamente en la mítica calle Nueva York. ¿Y qué día? ¿Qué día? 17 de octubre de 1943. Vos te reirás. Es una fecha que me suena también. Te suena, ¿no? Y él siempre decía, mis viejos tendrían que haber esperado 2 años más. Y estuvo... Bueno, fue un precursor para la fecha. Exactamente. Conozco varias personas que nacieron el 17 de octubre. Bueno, mi nieto nació... Mi cuñada y mi odontóloga, por ejemplo. Estuvo... ¿Y por qué lo rescatamos? Bueno, esto a partir de una conversación que tuve con la profesora, escritora y poeta Ángela Gentile, uh-huh. Gran amigo de ella, Guillermo Picone. Yo lo conocí. No tuve un trato asiduo, pero sí lo conocía en sus uh-huh. distintos roles. Y estuvo 50 años vinculado al teatro, a la actividad teatral en la zona. Decíamos que nació en Berisso, entonces se inicia su actividad teatral como integrante del elenco del Hogar Social Coronel Perón de Berisso, acompañado por grandes que después se transformaron en grandes actores como Lito Cruz, claro. fue amigo de Lito Cruz, uh-huh. Marta González y Federico Lupi, entre otros. ¿Marta González también es de la zona? No es de la zona, pero sí sí después se hizo amiga de, uh-huh. De Guillermo Picone. Mira. Luego participó durante mucho tiempo en el Teatro La Lechuza, donde... participó en distintos roles en más de 50 obras. Desde 1967 formó parte de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. Fue actor, titiritero, dramaturgo, ayudante de dirección, productor y jefe artístico de la Comedia de la Provincia. Podemos hablar de la época de oro de la Comedia de la Provincia, ¿no? Y yo quiero destacar esto porque
También es importante que, si bien no es teatro en sí, tiene mucho que ver con la teatralidad, porque fue director artístico por 6 años de la Fiesta Provincial del Inmigrante. Claro, hay una puesta en escena. Exactamente, claro. Le dio el carácter teatral Claro. a esta puesta, Sí. a esta puesta de la fiesta provincial, con un grupo, pero no fue él solo, y él siempre, digamos, en ese sentido muy generoso, nunca se olvidó de la gente con la que trabajó, entre ellos Estela Lolaberry, Antonio Ortiz, Ángela Gentile, Darío González, Mariana Chávez, Oscar Lusac, Alberto Lara, y puso en escena el primer desembarco, con 6 escenarios, donde había bailes folclóricos, tango, las distintas otras danzas, una guardia de gauchos que recibían a los inmigrantes mientras descendían, que muchos, la mayoría, eran actores que participaban además entre el público y hablaban en distintos idiomas que correspondían a las distintas colectividades de las de las que venían de Europa descendiendo de los barcos. Y también puso en escena un homenaje a la calle Nueva York, recreó la salida de los obreros de los frigoríficos, de los obreros y de los vendedores ambulantes, con escenario, por supuesto, en la calle Nueva York. También participó en distintos ciclos de radioteatro de Radio Provincia, participó en el Tren Cultural, que era un tren que iba por la provincia de Buenos Aires con distintas actividades artísticas, entre ellas teatro, títeres, ¿sí? ¿Con quién? Con un gran actor, pero un gran actor que murió viejito, Nico Estrático, que es un emblema para el teatro platense, que conoció a Discépolo. Nico Estrático, una vuelta, sí lo conocí mucho más y participé no en obras con él, pero en reuniones, y él contaba que siendo un purrete, él decía, yo siendo un pibe, alcancé a ver que el escenario del Coliseo Podestá se hacía pista de baile. Donde estaba el foso, donde está el foso de la orquesta, se levantaba y hacía una pista de baile, y también pista donde entraban los carruajes cuando hacían una puesta, lo que era el circo criollo. Dice, y en una de esas lo vi a Discépolo, siendo Discépolo muy joven también, y él un chico, porque desde chico él contaba que cuando era chico se escapaba de la casa para ir al Coliseo Podestá a ver teatro. Así que bueno, dirigió también, estamos hablando de Guillermo Picone, dirigió el Teatro Joven Bericense, y también los que somos ya pasamos unos cuantos años en el teatro, recordarán la famosa obra El Bululú de José María Vilches, dirigida justamente por Guillermo Picone. Y una curiosidad, o varias, que quizás muchos no lo conocen, fue actor en el año 1947, nació un 17 de octubre de 1943, tenía 4 años, era un purrete, participó, era uno de los niños de Pelota de Trapo, la película de Armando Bo. Claro, de Armando Bo. De Armando que trabaja, ¿no trabaja Discépolo? Trabaja Discépolo claro, también, claro. Sí. Así que bueno, esto es maravilloso. Y también otra cosa importante que no muchos conocen, que fue asistente en la película La Tregua. No. Sí, no. Ganó también el premio Estrella de Mar. La Asociación Ser Griegos, por su trayectoria, lo reconoció con el premio Victoria de Samotracia. Así que quizás alguien no demasiado reconocido en la ciudad de La Plata, sí reconocido por los viejos teatreros que somos, lo conocimos. Y yo, antes de despedirme, si tengo un minuto, dice lo siguiente, quería leer algo que salió publicado en una entrevista que le hicieron hace tiempo, y por supuesto agradecer a Ángela Gentile que me pasó este material para poder hablar sobre Guillermo Picone.
Guillermo Picone en esta entrevista nos dice: si algo me llevo de esta vida son los amigos, la vibración y la emoción de compartir, la gran locura de hacer teatro. Qué lindo. Así que bueno, hoy tuvimos teatro de todo tipo, latinoamericano, circo criollo, y en este homenaje a Guillermo Picone, que fue actor, titiritero, dramaturgo, que estuvo en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, que hizo radioteatro, gran amigo de Lito Cruz, gran amigo, con el que seguramente compartieron, por supuesto, la locura esta que nos dice de hacer teatro, y la calle Nueva York como epicentro, como centro, que ahora se la está revalorizando, también amada por Lito Cruz. Qué bueno que traigas a estos personajes para que quienes no lo conocen lo hagan y para quienes lo conocen lo recuerden. El lunes 30 de octubre, ya nos vamos, Mercedes. El lunes 30 de octubre, a partir de las 16 horas, va a ir nuestro especial de Mujeres con Voz, esta vez un lunes, porque nuestra querida Cristina Demo no puede los martes en el horario, así que va a ser el especial de Mujeres con Voz el lunes 30 a las 16 horas, con un tema que no quiero que nos cuente, así nos sorprende. No, los voy a sorprender, pero una gran responsabilidad. Me va a alegrar mucho tener en ese especial tu columna ya estamos extendida, estamos trabajando en ello, porque hablar 25 minutos es una cosa, hablar 45 es otra. Y ya elegí los temas musicales, bien, no sí, los adelantes. Sí. No. Pero todos temas relacionados con el teatro. Buenísimo. Gracias, Cristina. Al contrario, gracias a vos. Nos vemos prontito. Nos vemos. Todos no podemos ayudar a todos, pero por ahí algunos podemos siempre ayudar a alguien.